Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, hoy vamos a hablar de unos relatos sorprendentes que me envía el señor Eduardo. El señor Eduardo me envía el siguiente relato. Él dice que él tiene un vecino, un señor ya muy grande, como de unos 80 años, y que toda la comunidad dice que es nahual, pero que él es muy escéptico, que él no cree en eso del nahualismo, de hechicería, de brujería, y él se lleva muy bien con el señor. Entonces dice que pues que se hicieron grandes amigos y que pues que se llevaban muy bien, no había ningún problema. Decía que el señor tomaba bastante, era muy entrado en las bebidas espirituales y que pues él convivía, pero no era como el señor. Pero todavía a sus 80 años él se sorprendía porque decía que el señor tenía bastante fuerza, que podía caminar muy bien, que platicaba muy bien, que era una persona pues muy agradable ante toda la gente, que no podía creer las historias que algunas personas contaban de él. Entonces dice que en una ocasión uno de sus compañeros le dijo que un señor tenía una casa en venta y que la casa en ventas pues que si quería se la podían vender a él. Entonces él dijo, sí, está bien, voy a ir. Y él no sabe cómo el señor se enteró de la casa y le dijo, mira muchacho, quiero acompañarte, déjame ir contigo para ver si no es un fraude o te quieren hacer algún daño, déjame ir contigo. Y le dijo, sí, no hay ningún problema, puede venir conmigo. Y le dijo a su amigo, ¿puede venir él? Dice, sí, claro, no hay ningún problema. Dice que llegaron a la casa de que le iba a vender y estuvieron ahí platicando con el señor. Entonces le dijo el viejito, ¿me permiten entrar a la casa para verla? Y le dijeron, sí, claro que sí, señor. Entonces dice que el señor entró a la casa, estuvo unos minutos ahí y de repente de la casa salió un perro grande, decía, y se paró junto a ellos. Todos se quedaron de a seis porque preguntaron, oiga, ¿este perro es el que vive aquí dentro de la casa? Y le dijo, no, pues es que no. Ya ven que la casa está sola, está barriada, la puerta, la única entrada es esta, y ahí no existe ningún perro. Dice, pero entonces, ¿por qué este perro pues salió de la casa? Y ya todos se quedaron de a seis. No, pues quién sabe. El perro no hacía nada, nomás se quedó ahí junto a ellos y estuvieron ellos platicando sobre el precio de la casa y cómo iban a hacer los pagos y cómo estaba la situación de regularización de la casa, si tenía documentos o no. Entonces dice que cuando ya iban a llegar a un trato, se acordaron del señor y le dijeron, ay, Don, ¿y el Don que se metió? ¿Quién sabe? Vamos a ir a buscarlo, ¿no? Pero entonces en ese momento el perro se echó a correr hacia adentro de la casa. Ellos se quedaron de a seis porque dijeron, ay, llora este perro. Entonces dice que uno de ellos dijo, no, pues voy a ir a ver al señor porque quién sabe dónde esté. Y entre risas y risas dijeron, tal vez se metió al baño, a hacer del baño, o está ahí en una situación que no tenemos que observar, pero hay que avisarle que se metió un perro, no lo vaya a atacar. Entonces dice que cuando el señor iba a entrar a hablar al señor del perro que había entrado, el señor salió de la casa y le dijo, ¿qué pasó? Entonces iban a llegar a un trato y todos dijeron, sí, oiga, ¿no vio un perro entrar? Dice, no vi. Entonces ya ellos quedaron con la duda y el dueño de la casa dijo, ahorita vengo, voy a verificar dónde se metió ese perro. Entonces dice que se metió a la casa, revisó toda la casa por cuarto, los baños y el patio y todo, y que nunca encontró al perro. Entonces dice que todos se quedaron de a seis porque dijeron, no, pues es que la barda son como de 4 metros, no pudo haber brincado y no pudo haberse escondido el perro. Qué raro, ¿no? Todo se quedó así. Entonces dice que ya ellos se retiraron del lugar y ya, ¿no? Él dice que días después le comentó a uno de sus amigos la situación que había pasado cuando fueron a ver con el señor y el otro le dijo, ya ves, el señor es un nahual, se transformó en un perro. Le dijo, ¿cómo crees que va a ser un nahual? Dice, entonces explícame cómo cuando él entró a la casa, minutos después salió un perro y estuvo cerca de ustedes. Y cuando quisieron ustedes entrar a la casa, como el perro entró corriendo y segundos después apareció el señor. Y él se quedó de así y dice, ay, sí.
¿Y no dices que el dueño entró a la casa para verificar dónde había quedado el perro y el perro no estaba? Dice, hijo de la... Entonces se quedó pensando y en ese instante pues no le quiso dar una explicación. Él pensó que todos estaban locos y que pues ya no. Entonces dice que pasaron el tiempo y que pues que todos decían muchos que sí, que el señor era Nahual. Entonces ya con el tiempo él creyó que realmente el señor sí era Nahual. Pero nunca se lo dijo al señor. Hasta el día que él falleció nunca. Porque el señor siempre se portó amable y cordial con él. Nunca lo atacó, nunca le dio ninguna mala vibra. Y esa es la situación y es su relato. Miren amigos, vean, es sorprendente este relato. Puede ser, a veces, como todas las historias, los nahuales no siempre son seres malignos, hay seres buenos, y creo que el señor era un nahual bueno, que simplemente era un cuidador, un vigilante, o simplemente pues ya no quería hacer el mal, ¿no? Uno quién es para decir si querían hacer el bien o querían hacer el mal. Simplemente el señor era su amigo y pues me supongo que por eso lo apreciaba y pues realmente no tenía nada que hacer en contra de él, ¿no? Y esa es su historia. Y continuando con las historias, ahora vamos con la historia del señor Fernando. La historia del señor Fernando es la siguiente. Él dice que hace 4 años fue a Veracruz y él decía que pues ahí cuentan muchas historias de brujos, de nahuales, de seres extraños que aparecen en las noches, de brujas y de hechicería y de todo eso. Pero realmente decía que en su comunidad sí creían un poco, pero que a él jamás a sus 55 años le hubiera pasado algo. Entonces decía que él simplemente tenía a su esposa, a su hija y ya, ¿no? Y que varias situaciones que luego parecían ahí en el pueblo, mucha gente decía, eran nahuales, son los nahuales que vienen. Pero él decía, no, pues es que son historias raras y realmente pues no existen los nahuales. Entonces dice que en una de tantas noches, ya pasando el tiempo, lo invitaron a una fiesta y él se fue a la fiesta con sus compañeros y con su familia. Y él dice que él se quedó más noche, que su familia le dijo, mira, nosotros ya nos vamos, pero si te quieres quedar, quédate, no hay ningún problema. Luego llegas a la casa. Le dijo, sí, está bien, no hay problema, vieja, luego yo llego. Entonces dice que él ya estando ahí en la fiesta, convivieron y todo eso, y ya como a las 2, 3 de la mañana les dijo, ya me voy, porque mañana tengo que irme a trabajar y no puedo estar toda la noche hasta la madrugada, sino tengo que mínimo dormir unas cuantas horas para después irme a mi trabajo a las 7 de la mañana. Todos se despidieron de él, no hubo ningún problema, y dice que pues que él caminando en la calle y vio una bola de jauría que iba ahí enfrente de él caminando. Él se quedó de a 6 porque salieron de un callejón. Primero se espantó mucho porque dijo, hijo de la, si esta jauría de perros me quieren atacar, me van a atacar bien feo. Pero vio que los perros simplemente caminaron hacia adelante de él y siguiendo caminando. Ya, dijo, voy a caminar más lento, que ellos se alejen y pues para que no haya ninguna situación incómoda en el momento que pues que ellos se vayan. Pensando que la jauría se iba a ir hacia otras calles. Entonces dice que él siguiendo caminando vio como la jauría dio la vuelta en una calle. Dijo, ya se fueron para allá, yo ya puedo caminar, y caminó más deprisa. Cuando cruzó por la calle, él observó a la jauría, dijo, pues ¿por dónde andarán? Y vio un cúmulo de hombres que iban caminando. Él se quedó de a 6 porque dijo, ay, pueden ser que sean unas personas que ahí estaban caminando y los perros tal vez lo atravesaron, pero ya no vio ningún perro. Y así estuvo, ¿no? Llegó a su casa, descansó y a la mañana siguiente, pues ya se fue a su trabajo. Contó su anécdota a sus amigos y todo eso, y muchos le decían que había visto a los nahuales transformados en perros y después en humanos. Él no creía, seguía siendo escéptico en eso de los nahuales. Entonces dice que pues ya no, y que una noche él ya llegó muy noche a su casa días después. Entonces dice que él igual iba él caminando cuando vio un perro en un poste y él dijo, y él se alejó del otro lado y dijo, ahí hay un perro, me hago del otro lado porque tal vez puede atacarme o hacerme algo.
Entonces dice que simplemente caminó hacia el otro lado cuando de repente escuchó una voz que le dijo: no tengas miedo, no te voy a hacer nada. Él volteó y donde estaba el perro ahora estaba un ser humano, o sea, ahí parado. Él se quedó de a seis porque él dije: no, pues es que esto no puede ser, yo vi a un perro, no vi a un ser humano ahí parado. Simplemente él lo observó y siguió caminando sin decir nada. Llegó a su casa, le contó a su mujer y le dijo lo que había pasado. Ella otra vez le dijo: es que vistes a un nahual, tienes la suerte de ver a los nahuales porque son raros para que ver. Él dijo: no, pues es que no puedo darle una explicación lógica y coherente a lo que estoy viendo. Y que dice que fue esa su historia, que él vio 2 veces a los nahuales transformados primero en perros y después en humanos. Y dice que desde ese momento pues que él tiene más cuidado y sí ya tiene un poco de temor porque él sabe que sí existen los nahuales ahí en su comunidad y él los vio, que eran seres humanos que se pueden transformar en perros. Miren amigos, es sorprendente la historia, pero en esos lugares puede pasar. Y lo más raro de esta historia, amigos, es que es el cúmulo de cantidad de nahuales. Yo sé que hay muchos que dicen que son enemigos naturales y que tienen sus territorios, pero no sabemos si ellos también pueden hacer como grupos para hacer daño, o no sabemos qué situación, o para otro tipo de rituales o algo. Entonces, eso es lo que me cuenta el Señor. Y sí, pues puede ser, como les digo, ¿quiénes somos nosotros? En este mundo sobrenatural pueden pasar cualquier cosa y cualquier situación. Y aquí va la tercera historia del señor Miguel Ángel. El señor Miguel Ángel me cuenta lo siguiente. Dice que él hace unos 10 años, él fue a visitar a su familia en Chiapas de Corzo y que él, por la realidad dice que él le gustaba mucho las bebidas espirituales y le encantaba cuando era más joven. Y decía que pues que él andaba deambulando siempre, todos los días mientras estuvo ahí, por las calles. Entonces dice que lo sorprendente de esta historia es que él dice que en una de tantas noches él iba caminando y vio un burro. Dice pues en esa época pues podría ser un poco extraño, pero decía pues que aunque sea la capital, eh, puede haber animales. Entonces él vio un burro caminando por la calle, ya a altas horas de la noche. Él dijo: ay, ahorita me voy a montar en ese burro y que me lleve a mi casa. Se envalentonó. Entonces, sigilosamente se acercó al burro y lo agarra del cuello. Y el animal empezó a patalear y a golpear y a hacer un despapalle el animal para que no lo tocaran. Y él simplemente se reía, no medía las consecuencias de sus actos, decía. Entonces, entre tanto forcejeo, el animal, sácatela, lo avienta hacia la calle y se para enfrente de él, así, y que le habla y que le dice: no vuelvas a hacer esto, porque para la próxima te vas de este plano terrenal. No sabes ni con quién te estás metiendo. Entonces él nomás se quedó de a 6 y el burro se levantó en 2 patas. Se quedó de a 6 sin saber él y se echó a correr, se alejó el burro. Entonces dice que él pues se espantó, se le quitó pues, la ebriedad que tenía y se echó a correr a su casa. Llegando le contó a sus amigos, todos se burlaron de él, le dijeron que era un mentiroso, que porque andaba borracho, que eso no era verdad, que no era posible, que eran sus fantasías locas. Y dice que más que lo cuenta nadie le cree, nadie. Dicen: estás loco, no es posible, no puede ser. Pero él, más que pensando, él sabe que posiblemente sea un nahual o a un ser sobrenatural que le habló. Pero dice que desde ese día se le quitó la tendencia de andar por las calles tomando bebidas espirituales, y así fue su historia. Dice que él realmente pues fue algo muy horrible lo que le pasó a él ese día en esas calles, en la mera capital, donde vio a un burro que era un nahual y que le habló y lo amenazó. Pues puede pasar, amigos, puede pasar. Son cosas sorprendentes que pueden pasar. Al amigo, de un bien a un mal, le gustaba andar de trasnochador
con bebidas embriagantes, alucinantes, y desde ese momento se le quitó ese el mal vicio, mala tentación, y se volvió una buena persona. A veces se necesitan golpes tan grandes para cambiar uno la forma de pensar, pero esa es su historia del amigo. Espero que hayan sido de su agrado estos relatos sobrenaturales y nos vemos muy pronto en otras historias. Hasta luego, amigas y amigos de este bestiario.